Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí abrimos, como siempre, una nueva lengua desatada, hoy para hablar de palabras que tienen que ver con el ámbito de la naturaleza. Nos vamos a dar una vuelta por el campo y también por las ciudades, porque también en esos pequeños espacios verdes que nos encontramos por la calle vemos que está en plena ebullición esta primavera tan calurosa. Hoy hablamos de todos estos asuntos con nuestro experto en la materia, nuestro botánico, que es Raúl Alcanduerca, Raúl de Tapia. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, sufriendo este verano precipitado, ¿no? que cada vez se está prolongando más en el tiempo, este clima cambiado. Por si acaso alguien todavía duda de estos cambios del clima, pues aquí los tenemos con estos calores demasiado exagerados para esta época del año. Decía yo que no hace falta irse muy lejos, hacer grandes rutas, buscar espacios naturales paradisíacos, que mejor si los encontramos, pero no es necesario para observar la naturaleza, porque hace muy pocos días, en un paseo botánico que realizabais desde la fundación que diriges, la Fundación Tormes, podía descubrir cómo en pequeños espacios muy pequeñitos hay una naturaleza, pues eso, muy en plena ebullición en este momento, ¿no? Siempre nos dices que pongamos el ojo y el oído atentos, aunque vayamos por la calle, ¿no? Sí, yo creo que los documentales de la 2 nos han educado en los grandes paisajes, en los grandes escenarios, y a veces se queda relegado los pequeños rincones, tan sencillos como un alcorque o como un pequeño terreno abandonado, o incluso en nuestros parques y jardines, ¿no? en el conjunto de Salamanca. Ahí están sucediendo siempre escenas de la vida natural bastante impresionantes. Lo que ocurre que tienen esa escala minoritaria, ¿no? Son microcosmos en los que la vida está en constante ebullición, y en 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados podemos encontrar 20, 25 especies con cierta facilidad. Bueno, 1 metro cuadrado, dices, más o menos eso es lo que puede medir un alcorque, que es la primera palabra que vamos a apuntar hoy, alcorque, que es ese espacio que tienen un poco para respirar los pobres árboles en las ciudades, ¿no? Sí, el alcorque es la ventana que le dejamos al suelo para que respire el árbol, pero si somos sinceros también es para que respiremos nosotros, porque toda la humedad que transpira el propio suelo en principio solo puede salir por ese espacio abierto debajo del árbol o por los espacios ajardinados. Lo demás está sellado, ¿no? Con el cemento, con el hormigón, con las baldosas, con las carreteras, y el alcorque, cuanto más grande sea, más humedad relativa genera, que nos beneficie mucho en estos días de calor. O sea que aquella idea, que menos mal que pasó ya a mejor vida, de rellenar esos cuadraditos que vamos encontrando de tierra con césped artificial, o sea, eso es un horror, ¿no? Creo que para ti césped y artificial es un sintagma raro, ¿no? Sí, bueno, no sé. Yo creo que no existen todavía, existen en algunas zonas de la ciudad, no tienen ningún sentido, aparte que higiénicamente son bastante sucio, deplorables, claro. ¿no? Ahí entran las deyecciones de los pájaros, las necesidades de los animales domésticos, y termina siendo un conglomerado de bacterias interesante. Y bueno, siempre nos libra que la flora silvestre, esa flora que crece en las calles, puede con el césped artificial, lo termina levantando y lo termina conquistando. Se va escondiendo en las fisuras del alcorque, va poco a poco reptando hasta cubrirlo por completo. No solo las silvestres, sino hay otra corte de vengadores proscritos, por llamarlos de una manera un tanto lírica, que son las hormigas. Bueno, enseguida hablaremos con más detalle de las hormigas, porque son insectos muy pequeñitos que dan mucho juego también para hablar de distintas palabras que se derivan de ahí, luego lo vamos a ver. Pero antes, ya que hablabas de alcorques, quería también preguntarte por otras palabras que te he oído en otras ocasiones, como por ejemplo ruderales y viarias. ¿Con esto a qué nos referimos? A algunas especies que crecen también en zonas urbanas, ¿no? Sí, cuando designamos de manera, yo creo que poco justa, malas hierbas a este conjunto de plantas que realmente crecen donde nosotros no queremos, en botánica se clasifican o se ordenan de 3 tipos, ¿no? Las ruderales, las viarias y las arbenses. Las ruderales son las que crecen en los pueblos, en las construcciones tradicionales, en las casas. Las viarias, las que van a salir al borde de los caminos, las carreteras, y las arbenses son las que crecen entre los cultivos, ¿no? De ahí que muchas veces lleven el apellido botánico de arbensis, algunas de las plantas.
Este es el caso, por ejemplo, de esta ruderal, que es una uña de gato, el Sedum album, que crece habitualmente en los tejados de las casas. Es muy común, me suena bastante. Los tapiza, además ahora está comenzando la floración, si la queremos ver florida en los muros del huerto de los jesuitas, del jardín de los jesuitas, en este momento están colmados, ¿no?, de la floración, y es una planta que ha migrado, ¿no? Migró de los roquedos, de las zonas de roca, a los tejados de los pueblos, de las aldeas. Las viarias hay muchísimas, que todos hemos visto de manera constante, y más cuando comienza a explotar la primavera, que son todas esas amarillas que surgen en las cunetas, azules que van, colores lilas que van tornando, las amarillas son ese conjunto de jaramagos de los que ya hemos hablado, y las arbenses, seguramente la representativa, ¿no?, de la flora arbense serían las amapolas, ¿no?, tan reducidas a las lindes de las fincas debido al exceso en ocasiones de herbicidas, y que pocas veces terminan conquistando de nuevo la zona, por ejemplo, de la Armuña, aun cuando puede ocurrir como los años que vienen lluviosos, que pueden incluso con esa mala praxis, ¿no?, de los excesos. Pero creo que debemos tenerles una mirada cariñosa, porque si lo recordáis, cuando salimos del confinamiento, los primeros días que ya podíamos salir a pasear, mirábamos a todas esas ruderales arbenses y viarias con un cariño exacerbado. Yo nunca vi a tanta gente fotografiar plantas silvestres cercanas, plantas comunes, plantas humildes, ¿no? Pues son humildes, pero eso, les tenemos mucho cariño, y más después de todo ese tiempo en el que estuvimos allí resguardados y sin poder salir, y nos encontramos con ese florecimiento al que antes no habríamos seguramente prestado tanta atención. Bueno, volvamos a los alcorques y a otros espacios pequeñitos de las ciudades y a ese microcosmos del que hablabas, y volvamos a las hormigas, porque son animalitos que, en fin, dan mucho juego desde el punto de vista medioambiental, y pintan mucho en la naturaleza, aunque nos caigan a veces bastante gordas porque nos estorban en los jardines o nos estorban donde vamos a extender la toalla para tomar el sol, ¿no? Las hormigas. Vamos a empezar por la propia palabra hormiga. Sí, el término hormiga, fíjate que viene del latín formica, y nos lo encontramos en términos químicos como, por ejemplo, el cloroformo, ¿no? El cloroformo es ese compuesto de color verdoso, de hilo de cloro, y formo porque tiene una composición que parte del ácido fórmico, que es el ácido que sueltan las hormigas y que curiosamente es un desparasitante. Cuando en ocasiones vemos a los pájaros pegarse baños de arena y de hormigas a la vez, que es muy llamativo, lo que están haciendo es utilizar el enfado de las hormigas con el ácido fórmico que están soltando para eliminar los ácaros de los parásitos que tienen las aves en su propio cuerpo. Se rocían de ese ácido fórmico que termina desparasitando al ave. Y aun cuando le tengamos una... Fíjate, decías lo que pintan las hormigas. Dalí pintó en muchas ocasiones las hormigas, y Buñuel le hizo homenajes en alguna de sus películas a las hormigas de Dalí. Era una conversación que tenían a través de los símbolos del surrealismo. Tenemos mucho que aprender de sus espacios constructivos. Por ejemplo, los arquitectos en bioconstrucción trabajan mucho con los modelos de hormiguero. ¿Cómo puede un hormiguero tener el volumen de una gran manzana como Nueva York, de los grandes rascacielos, y con los mínimos tener una climatización tan buena? ¿Cómo pueden acarrear millones de semillas y hacer auténticos cultivos interiores de hongos a partir no solo de los restos de las semillas, sino de las propias hojas que muchas veces introducen para que generen estas micosis que generan los hongos? A partir de ahí, como insectos sociales, aconsejo mucho leer al padre del concepto biodiversidad, que era Edward Wilson, recientemente fallecido, y que obtuvo 2 veces el premio Pulitzer
por sus trabajos con las hormigas. Hay un libro que se llama Viaje a las hormigas, que es muy interesante. Ajá. De hecho, a veces te he oído decir, Raúl, yo me paso rato viendo hormigas y es muy interesante, cosa que, en fin, a lo mejor tenemos que tomar nota, tomarnos un poco de descanso, de calma y observar, ¿no? Porque nos pueden decir muchas cosas las hormigas que tenemos alrededor. Bueno, las vemos muy activas, las vemos siempre trabajando, claro, lo del modelo de trabajo de las hormigas ya sería otra cosa, las vemos siempre en acción, yendo, viniendo y transportando semillas, ¿no? O sea, la labor que hacen en este sentido también es muy importante. El movimiento que tienen, y más estos días, es increíble. El número de semillas de especies distintas que mueven es amplísimo, de nuevo se repiten esas decenas de semillas, y además de especies muy diferentes. Esa contemplación de las hormigas que puede parecer tan inútil, ¿no? Que diría, la utilidad de lo inútil, que diría Nuncio Ordine, ¿no? Nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, determinados pastizales tienen zonas muy marcadas con determinadas plantas, y es porque han tenido hormigueros en épocas pasadas, en el año anterior o hace 2 años. Ellas son un sistema muy inteligente de apertura de caminos. De hecho, en computación se las estudia para ver cómo convierten en eficiente su movimiento, desde el punto en el que están haciendo el tránsito habitual hasta el punto de alimentación. Entonces, esa analítica para ingenieros de caminos es fundamental desde la computación, ¿no? Desde el estudio de la inteligencia social. Pero invito a cualquier persona que tenga esa sensibilidad por lo paciente a que vea estos días cómo están recopilando todo ese conjunto de semillas, qué tipo de semillas están transportando, cómo colaboran entre ellas para transportar pesos ingentes y volúmenes muy incómodos, porque ya no es solo una cuestión de peso, hay semillas que son muy aparatosas para transportarlas, porque realmente no están hechas algunas de ellas para que las transporten las hormigas, sino que son para moverse con el viento, o moverse con las pequeñas lluvias del verano, y se convierten en auténticas equilibristas, ¿no? Por ejemplo, con el diente de león, ¿no? Sí, todas las que llevan molinillos, que soplamos, el diente de león tiene doble recorrido. Por un lado es ese vuelo, cuando sopla la brisa de abajo arriba, las levanta y las dispersa, pero una vez que ya han llegado al suelo, las hormigas empiezan a transportarlas a sus hormigueros, sufren un doble desplazamiento, una doble dispersión. Claro, pero es verdad que esas semillas son muy grandes para unas hormigas, ¿no? Ahí es donde se ve el equilibrio. Generan escenas muy Mary Poppins. Tú ves a una hormiga transportando un vilano que es un auténtico paraguas, y si le pones la música de Mary Poppins es... podría cuadrar perfectamente, una comicidad absoluta. Esto de la dispersión de las semillas también tiene sus nombres específicos, ¿no? Son algunos muy técnicos, pero yo creo que sería interesante mencionarlos, Raúl. Sí, mira, el propio movimiento de las semillas por parte de las hormigas se llama mirmecocoria. Coria es la dispersión de las semillas y mirmeco hace referencia a las hormigas. De hecho, la parte de la entomología que se dedica al estudio de las hormigas se llama mirmecología. Un estudioso de las hormigas sería un mirmecólogo. Y a partir de ahí, dentro de las faunas que están moviendo las semillas, tendríamos la zoocoria, ¿no? Que es ese movimiento de las simientes a través muchas veces del pelaje de un perro, de un zorro, o nuestros propios calcetines que se llenan de semillas. Eso sería epizoocoria, porque va encima. Pero también tenemos todas aquellas que han de pasar por un tracto digestivo, han de sufrir esa escarificación, y que ocurre muchas veces con los animales, como las aves o como los zorros, ¿no? Que van dispersando. Los zorros, por ejemplo, dispersan muchísimas semillas de cerezas, y sería endozoocoria, porque pasa por el interior del animal. En el caso de que fuera un ave, que las aves también mueven muchísima bellota, como sería el caso de los arrendajos, o muchísimas nueces, como serían las urracas, que las esconden para pasar el invierno, pero luego hay una parte de ellas que se olvidan. Estaríamos hablando de ornitocoria, ¿no? De ornitología, que es el estudio de las aves. Al final, los nombres científicos lo que tratan es de hacer un sincretismo, es decir, juntar todo un significado en una única palabra para que no tengamos que estar repitiendo toda una definición a lo largo de una conversación. Es muy interesante esto que has dicho de las urracas, de las pegas, ¿no? Que también son de las que tienen mala fama, que esconden las nueces y luego las recuperan, y tienen un control de dónde han dejado las nueces.
Tienen una memoria espacial increíble. De hecho, como ahora ya podemos colocar sensores en cualquier lugar, se colocan sensores en el interior de las nueces para ver la capacidad de dispersión, tanto en distancia como de lugares de ubicación en las que las urracas entierran las nueces y luego cuál es el porcentaje de las que encuentran. ¿Bien? Eso es una manera muy interesante de ayudar a revegetar de manera natural determinados espacios. Tú colocas una serie de nogales en lugares en los que sabes que hay urracas y perfectamente podrás encontrar al cabo de 3 años nogales distribuidos a lo largo de una ribera. Porque, por ejemplo, en el caso de los arrendajos, que pueden esconder 1.500 bellotas al año, 1.500 bellotas, suelen olvidar solo un 10%, que serán unas 150. Esas 150, bueno, pues seguramente solo salga un 10%, pero 15 robles terminan formando un rodal, un bosquete. Y ahora podemos hacer un seguimiento por sistemas de información geográfica y sistemas digitales de esa realidad y mapear perfectamente dónde ha colocado cada una de las nueces una urraca o cada una de las bellotas un arrendajo. Qué interesante ver cómo todo está relacionado y cómo cada uno de los elementos, por pequeño que sea, tiene su sentido en la naturaleza, que es algo que descubrimos siempre en estas conversaciones contigo, pero que a mí personalmente no deja de sorprenderme, ¿no? Que todo esto tenga una relación tan estrecha. Hemos hablado de esta terminación coria, ¿no? Como has dicho antes, mirmecocoria, ¿no? Sí. Que es la distribución de esas semillas. Y hay otra palabra que tiene que ver con propagar, ¿no? Que también está relacionada con esto de dispersar, de distribuir las semillas. Sí, hay maneras de reproducirse y de dispersarse que no tienen que ver con la reproducción sexual, sino que son partes que se desprenden en un momento dado de un organismo, ¿no? Todos conocemos los esquejes. Cuando tomamos un esqueje de un romero, lo plantamos para que vuelva a enraizar y se está propagando, ¿no? Pero hay propágulos, que son los orgánulos que permiten, pequeños órganos que permiten la reproducción simplemente por partición del individuo. En el caso de las plantas, fíjate, las plantas no son individuos, son dividuos, porque individuo quiere decir indivisible, y las plantas sí se pueden dividir, son dividuos. Entonces voy a tratar de utilizar el término de manera correcta. En el caso de las plantas que se dispersan por partición de una de sus partes, siendo dividuas, ¿no? Tenemos un ejemplo ahora en el río, que es ese helecho acuático que está tapizando de verde partes de las zonas calmadas, de los piélagos, y que es la azolla, la azolla filiculoides. ¿Cómo se llama? Azolla. La azolla la estamos viendo soltarse de las formaciones agrupadas de los agregados que tiene y va formando hileras a lo largo del Tormes que aprovechan las corrientes. Y literalmente se desplazan en líneas, hacen como caminos de agua que van buscando dónde detenerse y de nuevo reproducirse. Ahí ya sí se reproducen de manera sexual a través de las esporas, pero lo que estamos viendo son propágulos de propagación. Propágulos, ¿no? Bueno, estamos anotando muchas palabras que desconocíamos, que no habíamos oído, y poniendo atención, esto que nos dices ahora mismo, en el Tormes, en cualquier paseo que demos, pues desde la Aldehuela, de cualquier zona cercana, ahí nos encontramos, ¿no? No hay que buscarlo mucho. Sí, es una situación incómoda, porque realmente es una planta exótica, invasora. Por ahora no es peligrosa, pero sí hay que prestarle bastante atención. Cuando ha comenzado los calores estaba totalmente un color rojizo, porque todavía no había empezado a verdear, a hacer la fotosíntesis. Entonces ese color rojizo es un pigmento que se llama antocianina, que lo que hace es proteger, es un protector solar, protege a la planta antes de que los rayos la puedan dañar, ¿no? En el momento en que empieza a hacer la fotosíntesis, a generar el verde, la clorofila se va a colocar encima del rojo. Por eso estamos viendo ese tránsito del verde al rojo, del rojo al verde, perdón, que en este momento ya casi es una capa continua, pero bueno, siempre tiene ribetes rojos. Entre estas semillas que se van dispersando, algunas van por el aire directamente. Antes hemos hecho el diente de león, por ejemplo. Estamos todos recordando cuando éramos pequeños y íbamos soplando esos abuelillos, en fin, se llaman de distintas maneras en distintos lugares, soplamocos, los decíamos de niños también. Pues eso va por el aire, ¿no? Eso es una forma de
de desplazarse, pero no es la única, ¿no? Creo que tienes un ejemplo ahí. Sí, he traído una semilla de un arce que... ¿Son de arce estas que traes? Sí, son semillas saladas, tenemos muchas semillas saladas, por ejemplo, en el caso de la ribera, tenemos las semillas de los fresnos, son semillas saladas, y las de los olmos también son semillas saladas. Quizás la del arce es de las más atractivas, primero por la forma, porque estéticamente es una auténtica escultura bonita, sí. vegetal, y luego porque tiene un movimiento helicoidal en el desplazamiento, que incluso cuando sopla viento tiene un distanciamiento muy pronunciado. Y si la vemos volar, a ver si la cogiéramos con la cámara, lo que hace es esa forma de helicóptero que, si se desplazara por la fuerza del viento, llega a recorrer varios cientos de metros en ocasiones. Estamos hablando de desplazamientos en las semillas que utilizan la anemocoria, anemo viento, coria dispersión, utilizan la anemocoria, muchas veces pueden estar recorriendo 15 y 20 kilómetros. El viento las mete en las capas de aire caliente, se van desplazando y terminan cayendo, con permiso de la expresión, donde Dios les da a entender, o sea, porque no tienen una ubicación, los vientos dominantes. Bueno, antes de que terminemos te voy a preguntar por un libro, ahora te voy a pedir que me traigas tu recomendación de siempre, pero antes quiero subrayar yo una palabra de todas estas que has dicho, que es fotosíntesis. Es que además sé que es una palabra que te encanta, ¿no? Fotosíntesis, porque sí. Las plantas la hacen, pero tú dices también la gente puede hacer su propia fotosíntesis. Debería. Deberíamos. Sí. La fotosíntesis es a lo que le debemos la vida. O sea, a día de hoy la fotosíntesis es el proceso bioquímico que genera toda la materia orgánica. El hecho de que tengamos cultivos, que tengamos huertos, que podamos incluso comer carne, porque al final el ganado se alimenta de las herbáceas, ¿no? de lo vegetal, se lo debemos todo a algo que hasta el día de hoy solo saben hacer las plantas, que es convertir los fotones de la luz del sol, los rayos del sol, con un poco de agua y muy poquita tierra en materia orgánica. Eso a día de hoy ningún laboratorio de investigación lo ha conseguido, y sería seguramente el descubrimiento de... Igual que hubo un momento en nuestra historia evolutiva que fue el descubrimiento del fuego, que cambió por completo la evolución humana, entramos también en esa etapa de los cultivos y de la ganadería, sería el descubrimiento o la replicación del hecho de la fotosíntesis sería un antes y un después, por completo. Pues merecido es que tengamos esta palabra también subrayada, aunque luego te voy a pedir una para la caja, a ver cuál me traes. Pero antes vamos con el libro que quieres recomendarnos en este programa. Mira, he traído este libro que se llama Plantas vagabundas, que literalmente habla de esto, de las distribuciones de las semillas y de las distribuciones de las plantas, del movimiento, del desplazamiento que realizan, porque las plantas se mueven aun cuando no seamos conscientes de ese movimiento. Lo que pasa es que su ritmo es muy otro, ¿no? Igual que el crecimiento de un árbol, de una secuoya que alcanza 400 o 500 años, su espacio temporal es muy distinto al nuestro y su espacio físico también. En el caso del movimiento también, ¿no? Espacio-tiempo. Y aquí, de hecho, por ejemplo, tenéis contada la dispersión de estas semillas tipo helicóptero de los arces, y va haciendo una crónica de las distintas maneras que tienen las especies de distribuirse. Aquí ahí están los zorros, ahí ¿no? tenéis los zorros que nos contabas antes. Van quedando estas bardanas en su pelo. ¿Bardanas? Sí, las semillas de esta planta, de la bardana, que curiosamente es el origen del velcro. Sí, un cazador inglés, contemplando cómo se quedaban estas semillas enganchadas en el pelaje de su perro, vio que era una manera muy interesante de hacer cierres muy sencillos, simplemente por dos tipos de superficies distintas que enganchaban entre ellas. Eso se llama biomimética, ¿no? Reproducir procesos de la naturaleza para convertirlos en ingeniería, en técnica. Y luego creo que está tremendamente bien ilustrado, muy gráfico, y no pensemos que es solo para chicos y para chicas. Claro. El aprendizaje que hay aquí nos sorprenderá a grandes, pequeños y medianos. Sí, no es un libro infantil, nos vale para todos, ¿no? Y hemos dicho el título... Plantas vagabundas, de Emil Bast, de Ediciones Memo. Pues nos apuntamos esta estupenda sugerencia. Bueno, y ya tengo aquí preparado mi papelito para guardar la palabra que nos quieras dejar hoy. Bueno, y luego me dejas alguna semilla, ¿vale? Sí, desde luego. Para la caja. A ver, la palabra, Raúl. Yo me quedaría con alcorque. ¿Alcorque? Sí, con una muy buena acción que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca con el proyecto Sabia, que es abrir los alcorques.
el distanciarlos, el que esos alcorques compartan varios árboles a la vez, que establezcamos lineales de alcorques, y podemos ver un muy buen ejemplo en la Cuesta de Moneo, lo que llamamos la Cuesta de Moneo, al lado de la Purísima, en el que han unido varios árboles en un alcorque corrido, lo han abierto, han retirado las baldosas y han colocado un matorral, si no recuerdo mal es un pitosporo, que cubre ahora como si fuera un seto el lateral de la acera y permite respirar esa calle, la está oxigenando y a la vez está sirviendo de filtro para que el monóxido de carbono que sale de los tubos de escape quede en ese seto y no pase a los viandantes. Fijaros qué doble función tan interesante tiene el abrir los alcorques y el revegetarlos. Pues es pequeñito, pero el resultado que nos da desde el punto de vista medioambiental es muy importante, lo acaba de mencionar Raúl, dentro de esa estrategia sabia con V, del Ayuntamiento de Salamanca, que, bueno, como decimos, suma, y poco a poco vamos creando una ciudad más verde. Alcorque, palabra que merece y mucho estar en esta caja junto con esas semillas que después vamos a colocar aquí. Raúl, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en esta nueva edición de La Lengua Desatada y haberte tenido aquí durante toda la temporada y espero que no sea nuestra última conversación. Te espero próximamente. Nada, agradecido y encantado. Aquí lo dejamos por el momento. La próxima semana, más Lengua Desatada.